la bendición para todos y que esperemos que esta escuelita de fe nos vaya muy bien. Estrenando nueva producción. Jóvenes, ¿cómo se encuentran? Bendecidos por el Señor. Eso, bendecidos por el Señor. Y yo los voy a invitar para que hablemos de un tema muy común en esta semana. Estamos en la Semana Santa. La Semana Santa, y a pesar de que ya hemos hablado muchas veces que la Semana Santa, cómo se disfruta, cómo se ve, cómo se entra en recogimiento, digámosle a los que están viendo esta escuelita que es la Semana Santa en sus propias palabras. A ver, ¿qué es la Semana Santa para ustedes? Un tiempo para orar. Un tiempo para orar y reflexionar. Un tiempo donde recordamos el ciclo de Jesús, por decirlo así. Un tiempo donde nos damos cuenta de nuestros pecados y reflexionar sobre ellos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más es para ustedes la Semana Santa? Fue un día en el que conocimos sobre la existencia de Jesús. Sí, fue un día que conocimos la existencia de Jesús, todo eso es verdad, todo eso es cierto. Pero la Semana Santa es donde Dios, Todopoderoso, dador de la vida, como dice las oraciones, manda a su Hijo, que su Hijo fue a imagen y semejanza, para que Él como ejemplo de hombre nos quedara la tradición de humildad, de amor, de sabiduría. Pero le dijo: vaya usted y sea el rey entre los hombres, y padezca y sufra como un hombre y deje ese ejemplo para toda la humanidad. ¿Cómo empieza la Semana Santa? ¿O desde cuándo decimos que la Semana Santa va a empezar? A ver, Desde el miércoles de ceniza. ¿desde cuándo? Miércoles de ceniza. Sí, empieza desde el miércoles de ceniza. ¿Qué pasa el miércoles de ceniza? A ver, ¿qué pasa? Desde el miércoles de ceniza se empiezan a contar los 40 días de Jesús en el desierto. ¿Pero qué nos recuerda el miércoles de ceniza? ¿Qué nos dice el Padre? ¿Para qué son los micrófonos? Para que hablen por los micrófonos. Padre, Hijo, Eh, Santo. ¿Para qué? ¿Qué nos dice el Padre cuando nos está echando la ceniza? Conviértete y cree en el Evangelio. Eso, primero conviértete y cree en el Evangelio. Y lo segundo que nos dice, ¿qué es? Y lo segundo que nos dice es: polvo eres y en Polvo te convertirás. polvo te has de convertir. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Eso es lo que nos dice, el sacerdote allá cuando nos está echando la ceniza. Y nos marca el tiempo de Cuaresma. ¿Pero qué es el tiempo de Cuaresma? Un tiempo donde se hacen sacrificios. ¿Dónde qué, José David? Donde se hacen sacrificios. Sí, un tiempo donde se hacen sacrificios. Y es en conmemoración a qué sacrificio hizo Jesús. Porque son 40 días y 40 noches que nos marcan ese tiempo de sacrificio. No me hables ahí entre los dientes. Me vas a hablar es con el micrófono. Porque esos fueron los días en que Jesús estuvo en en el desierto. el desierto. Sí, en el desierto. Ya le pasó 3 acontecimientos. ¿Cuáles fueron? Fue tentado por el demonio. Más durito, Simón. Fue tentado por el demonio. Cuéntenos cómo fue. Escucha. A ver, lo que pasa es que sí se escucha. Les recuerdo que esto es grabado en vivo. A ver, recuerda ese tiempo. Jesús fue tentado por el demonio, creo que 3 veces. La primera fue que lo llevó y le mostró muchos reinos, y que si Jesús se inclinaba hacia él, esos reinos serían para él. Pero Jesús ya tenía constantemente varios reinos para él. Luego le presentó una piedra y le dijo que la convirtiera en pan, porque Jesús pasó 40 días y 40 noches sin comer, sin beber agua. Entonces él en esos días ya estaba comenzando a tener hambre. Luego lo llevó hacia una montaña muy grande y le dijo que se lanzara y
que los ángeles saldrían hacia él a rescatarlo. Y ya. Entonces fueron 40 días y 40 noches donde Jesús fue tentado. Y esos 40 días de reflexión antes de la Semana Santa es para que nosotros también venzamos todas esas tentaciones. Entonces, ¿como qué tentaciones tienen? Yo sé una muy común. ¿Cuál? La comida. No, sí, claro, la comida. ¿Cuál La del otra? celular. ¿Cuál? Estar usando el celular. Perdón, sí, estar usando el celular. ¿Cuál otra? La pereza. Uy, la pereza, lo que le gusta. Querer dormir. Querer dormir hasta tarde. La comida por dos. La comida, todo, sí, esos son. Pero o sea, sería comer como excesivamente. Sería gula. Sí, pero de todas maneras estamos cometiendo una falta. Y entonces, ¿dónde están los sacrificios? Yo escuchaba un sacerdote que estuvo en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que él decía: yo durante esos 40 días no me tomo ni una Coca-Cola, porque él era muy propenso a tomarse la Coca-Cola. Y él dijo: no, yo no me tomo ni una Coca-Cola durante ese tiempo, precisamente como ayuno, como para predicar durante ese tiempo, y él lo hacía de esa manera. Bueno, Sería como sacrificar las cosas que más nos gusta hacer. sí, sacrificar las cosas que más nos gusta hacer, entrar en una penitencia, en un ayuno o en una vigilia, que es abstenerse y hacer lo que más nos gusta. Como arreglar la casa. Ah, no, eso sí es una obligación que no puede faltar, arreglar la casa, ¿o yo? Eso sí, eso mejor Eso sí, dicho, hágalo todo el tiempo. a José David cuando le dicen arregle la casa es como un castigo. No lo hace. No lo hace, no lo hace, Más o menos. no lo hace. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En lo de Jesús 40 fue días. Las tentado por el tentaciones. Exacto, entonces empieza la Semana Mayor, tiene una víspera de arrepentimiento. ¿Y cómo realmente empieza la Semana Santa? Con Domingo de Ramos. ¿Con qué? Con Domingo de Ramos. ¿Y qué pasa ese domingo de Ramos? De que entra Jesús triunfante a Jerusalén. Entra Jesús triunfante como Jerusalén y sí, En Jerusalén. A sí, Jerusalén. a Jerusalén, Eso, a Jerusalén. y entra como qué. Como triunfante, como... Ah, no, ahí viene Jesús parcero, la buena tal, y entra y ok. Y entra, ¿Cómo entra como rey. ¿O cómo es eso? Entra montado en un burro y todo el mundo con ramos lo va como alabando. Porque Con pensaban ramos. que él era qué, Un rey. Un rey. un rey. Porque pensaban que él era el rey de los Judíos. judíos. Y entra triunfante, pero es un rey de esos que no se puede mostrar, porque entonces es perseguido. No se puede mostrar porque entonces sufre de una persecución política. Sí, llamemos una persecución política. Entonces llega él y entra, y entonces de una vez dice: bueno, sí, la paz esté con ustedes, ¿cómo están? La buena. ¿O qué pasa? No, ellos se tienen que esconder, ¿no? Los apóstoles, los 12 se tienen que esconder porque eso era como política. O sea, pues Jesús les enseñaba como a orar, pero ellos en sí se tenían que estar resguardados o escondidos hasta el Jueves Santo. Sería como la última cena. Ah, bueno, vamos adelantando, se nos adelantó. Entonces él llegó como rey de los judíos y fue perseguido por, si se acuerdan, ¿quién era el que Por los mandaba en sanedrines. los sanedrines, y quién era el que mandaba en esa época? ¿Quién fue el que se lavó las manos? Califás. No. Poncio Pilato. Poncio Pilatos, sí. Entonces Poncio Pilatos, entonces ellos se escondieron de miedo, pero Jesús aprovechó para dejar una doctrina entre los apóstoles. ¿Cuál fue esa doctrina que dejó entre los apóstoles? A ver, No ¿cuál pagar. fue? ¿Cómo empezó esa doctrina? Primero como que les prohibió pagar impuestos al César. Como- A pues no. ver, Simón, por eso fue que él se metió en problemas. Y los mandamientos los enseñó, creo. No, es que los mandamientos los enseñó Moisés por allá atrás, todavía no. Él, el Jueves Santo, cuando vio que ya se iba a cumplir la voluntad del Padre, él que les enseñó a los apóstoles, Ahora, el Jueves Santo, ahora. a orar. ¿Qué les enseñó? ¿El qué? ¿Para qué el micrófono? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro.
Y en la anterior escuelita de fe les enseñé a hacer el credo. Espero que ustedes ya hayan reflexionado sobre el Padre Nuestro. Sí, entonces les enseñó el Padre Nuestro. ¿Y qué fue otra cosa importante que... ¿Cuál fue el único mandamiento que nos dejó Jesús? Amar al prójimo. Eso, pero con las palabras textuales fueron: amaos los... ¿Los qué? Unos a los otros. Amaos los unos a los otros así como yo los he Amado. amado. Y a continuación, en esa cena, ¿qué nos dejó de conmemoración? El pan y el vino. El pan y el vino. ¿Consagró qué? La- ¿Qué consagró? Las fiestas. ¿Qué consagró? El pan y El el pan y vino. el vino, para que se convierta la sangre y el cuerpo de Cristo. Exacto, José David, para que se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso es que se dice la última cena, porque es para conmemorar eso, el Padre Nuestro que nos dejó, y para conmemorar esa cosa tan hermosa que nos dejó, que se llamó la Eucaristía. la Eucaristía. Y con ese primer día empieza el triduo ¿qué? Pascual. Pascual. El triduo pascual. Y el triduo pascual es ¿la qué? La pasión. La pasión, la Muerte. Muerte y resurrección de y Cristo. la Resurrección. la resurrección. Bueno, ¿y cómo empieza entonces esa pasión? A De ver, que ¿cómo empieza? empieza con Judas, yendo con, pues lo entrega, le dan 30 monedas, y le dicen en dónde está Jesús, entonces él llega y le da un beso en la mejilla. Sí. Entonces Jesús le dice: Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Y ya, y Pedro le mocha la oreja con una espada a un soldado. Y creo que Jesús le dice que al que espada mata, a espada muere. Y él le tocó en la oreja y se la volvió a poner. A ver, más o menos así, pero Es cuando Jesús se va como a orar con 3 de los apóstoles, ¿no? sí, se va a orar con 3 de los apóstoles. ¿Y qué pasa cuando está orando? Se duermen los apóstoles. Se duermen los apóstoles y él queda despierto. Y entonces ¿quién llega? El El diablo. diablo. No, ¿No? ¿cuál diablo? Ah, ¿Quién llega? Judas. Si llega Judas, ¿con quiénes? Con los Con los soldados. con los soldados. Sí, llega Judas con los soldados. Y entonces lo primero, ¿por qué se llama el beso de Judas? Porque lo Porque besa. lo traicionó. y lo- Porque con un beso traicionó a Jesús. Y la traición fue que les dijo a las señoras que cuando estuviera él al lado de Jesús, lo iba a señalar con un beso. Porque había otro que se parecía mucho a él. ¿Cuál era? Judas Iscariote. ¿Cuál fue Iscariote? Usted le metió Iscariote. ¿Cuál era el que se parecía a Jesús? Simón. 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 No, eres ¿Te amor. parece? Creo que era Simón o Pedro. Pues yo como no soy de esa época no me acuerdo. Pero yo creo había uno que se parecía mucho a él. Entonces él dijo, vea, yo se los voy a señalar con un beso para que ustedes sepan quién es Jesús. Y ya se lo llevaron. ¿Y qué pasó esa noche con Jesús? Lo Lo llevan crucificaron. para un juicio donde los sanedrines como que Le pegan con juzgan, látigos. no, lo ¿no? golpean y le escupen en la cara. Claro, le Le pasa de todo. Ahí es un suplicio, Le una venían- pasión que él sufre. y le Mientras menean- que él solo reza. le menean la barba. Sí, mientras que él solamente está ahí sufriendo, está mejor dicho, llevando de las que sabemos, porque lo mismo que hacen es azotarlo. Y como era un rey, ¿cómo lo ofenden? Con una corona de espinas. ¿Con qué? Con una corona de espinas. Sí, le colocan una corona de espinas y con eso ya lo dejan listo para el Viernes Santo. ¿Y el Viernes Santo qué pasa? Crucifican. Lo crucifican. Tenés el micrófono mal puesto, Simón, lo tenés al revés. Lo crucifican. Ah, sí, es que el problema no es del micrófono, el problema es de usted que lo tiene al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo crucifican. Sí, lo crucifican. ¿Y cómo se llama allá donde lo crucificaron a él? El monte Calvario. El Monte Calvario, el Monte Calvario. Se lo llevan y pasan un recorrido con las 14 estaciones.
donde él es quitado la vestidura, la corona de espinas, cae por primera, segunda, tercera vez, se encuentra con su madre, la Verónica le enjuga el rostro a Cristo, donde él llega y muere en la cruz. ¿Y cuál fue una de las palabras que él dijo en la cruz, que es la que más me nombra? ¿Cuál es? Una de las palabras que él dijo en la cruz, una de las 7. Pedro, Juan, Donde él le dice al Padre, donde él ya se da por vencido y le dice: Padre, todo está cumplido. Me has abandonado, creo. Padre, en Por- tus manos. Encomiendo mi espíritu. ¿Cuál? Encomiendo mi Sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi espíritu, cuando él dice: no, ya no hay nada que hacer, vengo a cumplir la voluntad del Padre, y le dice: Padre, que se haga tu voluntad y no La mía. la mía. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario, que se haga mi voluntad y no la de los demás. Ojo pues. Entonces Jesús muere, se lo bajan a los brazos de la madre y se lo llevan. ¿Para dónde? Para el sepulcro. ¿Para dónde lo llevan? Para el sepulcro, se lo llevan para el sepulcro. ¿Y cuántos días dura Jesús ahí en el sepulcro? 3 Tres. días. ¿Cuántos? 3 días. 3 3 días dura Jesús en el sepulcro. Dura 3 días. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno. Cuando Jesús está en el sepulcro y todo, ¿quiénes llegan? Llega Los María. María Magdalena. María no. ¿Quién? Los apóstoles. No. No todos. Llegan 2 mujeres. María Como- Magdalena Y la 3 Verónica. apóstoles, no. y unos apóstoles llegan. ¿Y qué pasa? No encuentran el cuerpo de Jesús. Ven el sepulcro abierto. Y se les aparecen 2 ángeles o uno, no recuerdo. 2. Y entonces entonces ellos dicen, no, perdón, ellos se recuerdan lo que les había dicho Jesús: yo vendré a padecer para que todos sus pecados sean curados, pero al tercer día Resucitaré. Resucitó entre los muertos. resucitaré de entre los Muertos. muertos para vivir por Ustedes. Ustedes. para vivir por siempre en la gloria de Dios, para vivir siempre en esa gloria eterna. ¿Y ustedes creen que Él realmente nos está esperando allá en el cielo? Claro. Sí. Sí, Sí. nos está esperando. ¿Con quiénes? Con nuestros familiares, ¿Con amigos. quiénes? Familiares, amigos, para todos aquellos al que se le ha adelantado el padecimiento, la muerte. Entonces, la Semana Santa siempre tiene que ser un tiempo para recordar todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús vivió en ese tríodo pascual. Que el tríodo pascual es la Pasión, ¿qué? Pasión, muerte muerte y resurrección. Sí, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero siempre termina con un día de gloria. Que el día de gloria es la resurrección. resurrección de Jesús de entre los muertos. Y que Él está esperando cumplirnos esa promesa de vida eterna, de vida por siempre. Ya nos está esperando. Entonces, alegrémonos en eso. No sintamos la tristeza por la muerte de Jesús. Sintamos la alegría de la vida, que es mejor celebrar una vida, es mejor celebrar la alegría y la felicidad que realmente la muerte que muchos cristianos celebran. Porque qué pesar que Jesús murió. No, antes alegría porque Jesús ¿qué? Resucitó. Citó. Jesús resucitó Y subió al cielo. y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso para, como dice el credo. Bueno, amiguitos, hasta aquí esta escuelita de fe. Espero que les llegue siempre a sus corazones y que estas palabras de amor y de amistad estén siempre por todos ustedes y que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao. Bye. Chao.